si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Le doy la bienvenida a Andrea Guzmán, que pacientemente me está esperando, y gracias, Andrea, por venir hasta esta montaña. Andrea Guzmán es oficial de proyectos de Oxfam. Hemos estado con varias personas del equipo, con Vero Paz, con Lourdes Montero, por supuesto, y hoy invitamos a Andrea para hablar de México, del aborto en México, más bien de la despenalización del aborto en México, después de habernos enterado, Andrea, de que en México habían regiones donde sí estaba despenalizado el aborto, pero ahora sí podemos hablar de un México entero. ¿Es así de buena la noticia? Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Claudia. Sí, justamente esta es una sentencia que marca la historia de la lucha del movimiento feminista en México. En México teníamos alrededor de 10 estados de los 32 donde sí era legal el aborto hasta una minoría, ¿no? Hasta las 12 semanas. Es una minoría, sí, a pesar de que hace un año, hace 2 años, el 2021, ya justamente esta Corte Suprema de Justicia ya había evitado o había quitado criminalizar el aborto en el caso de mujeres. Ya había dictado que estaba prohibido que se sancione o que se encarcele a las mujeres, que se procese a las mujeres que se realizaban un aborto. ¿Y sí se daba esto del encarcelamiento, Andrea? Sí se daba, y justamente es por eso que esta organización feminista GIRE presenta varios amparos donde dice esto viola los derechos humanos de las personas, de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces, a razón de eso ya se había evitado esa criminalización. Sin embargo, todavía tienes alrededor de 20 estados donde era penalizado. Claro. Con esta sentencia que ya modifica el Código Penal a nivel nacional, tienes todo el país de México donde se despenaliza el aborto, que es un gran avance. Por otra parte, se obliga a las instituciones públicas de salud federales a que brinden este servicio, que será una batalla muy importante. Por supuesto. Porque de nada sirve que te digan, no te voy a encarcelar, pero no te doy las condiciones. O no te atiendo porque yo como médico soy hipercatólico, hipercreyente, y no te atiendo porque mi conciencia tal. Cuando una mujer se encuentra en esta situación y no hay una otra opción, es muy complicado también, ¿no? Sí, o el sector médico que también tenía temor a que sigue en el Código Penal, entonces puedo entrar a la cárcel o me pueden... en el caso de México se les inhabilita entre 2 a 5 años. Entonces, a los médicos. A los médicos. Entonces, por ese claro, temor, había un temor también. No brindaban el servicio. Con esta sentencia se evita la criminalización del sector médico, pero además se obliga a que las instituciones públicas de salud, las instituciones federales, brinden el servicio de forma gratuita. Esto no se da porque sí, Andrea. Esto es gracias a ¿qué? A un gobierno de izquierda, al empuje de las mujeres, a los movimientos feministas, a la justicia. ¿A quién hay que darle gracias? Es una sumatoria de factores y sin duda es la lucha del movimiento feminista, ¿no? Recordemos que en México está despenalizado, en la Ciudad de México son alrededor de 16 años donde ya se ha despenalizado el aborto y además es gratuito en la Ciudad de México y en Veracruz, pero se va sumando. Si tú escuchas a los magistrados de la Corte de México,
te lo dicen con una claridad muy interesante en torno a cómo podemos mantener un código penal que viola los derechos humanos de las mujeres, porque está comprendiendo que es una decisión sobre tu cuerpo. Entonces es como que ir comprendiendo que seguir penalizando el aborto es violar los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Entonces creo que se suma la lucha del movimiento feminista, el que tienes cierto gobierno de izquierda con sus pros y sus contras, sin duda, pero también una estrategia judicial muy interesante que ha empujado GIRE, pero también varios colectivos feministas que han presentado amparos en todos los estados. Entonces, es la pelea en todos los estados de forma judicial. Y debe ser de tiempo atrás, ¿no es cierto? Es de hace muchos años, pero no deja de ser una estrategia muy interesante. Sales a las calles, tienes las movilizaciones, pero también te vas por la vía judicial, que es a la que todos le temen, en la que vas insistiendo. Ahora, obviamente, eso, hablaba con algunas compañeras de Oaxaca, por ejemplo, que me decían hace algunos años que ya se ha despenalizado en Oaxaca, pero todavía tiene ciertas personas que se van a resistir. La ventaja con esta sentencia es que al obligarte como servicio de salud, puedes personalmente no estar de acuerdo con el aborto, obliga a que esta institución busque personal que no presente objeción de conciencia, ¿no? Entonces, es garantizar el acceso a la salud. Mi siguiente pregunta es, ¿cuán blindado está todo esto? Porque ayer se celebró también en Argentina, uno de los países que está marcando también por una despenalización del aborto y un compromiso del propio Estado argentino. Pero de pronto, en este tiempo electoral, en Argentina uno escucha a un candidato como Milei decir que aquí hay asesinato contra seres humanos y que él está en contra del aborto. Entonces uno se pregunta, caray, si este candidato mañana es presidente, ¿se va a retroceder en estas políticas? Y en ese sentido, volviendo a México, ¿qué tan blindado está esto si mañana viene un gobierno más conservador o muy conservador o ultra conservador? ¿Existe la posibilidad de retroceder o ya no hay retroceso, Andrea? Sabemos que en estas cosas no lo tenemos, son batallas que no siempre las tienes al 100% ganadas, ¿no? Sin duda necesita que el movimiento feminista siga ahí haciendo seguimiento a que se implemente, no se quede solo en la letra muerta. Puede haber siempre retrocesos, pero yo creo que es difícil en un contexto en el que no solamente es México, sino es toda la marea verde que está impregnando la región, ¿no? Está lo de Colombia, está lo de la Argentina, vemos que también está tomando mucha fuerza en Chile. El movimiento feminista en Bolivia también ha estado como que marcando y tomando mucha fuerza en los últimos años. Entonces, va a ser difícil que haya un retroceso. En este caso en específico, este fallo es inapelable. La conferencia episcopal no ha querido manifestarse en México porque es inapelable. Sin embargo, puede venir un gobierno conservador y hacerte titubear. Ya estamos junto a dos invitados de lujo para hablar de este día histórico en el continente. Enseguida los presento. Está con nosotros en la montaña Nila Heredia, expresidenta de la Comisión de la Verdad, y vía Zoom Marco Enríquez Ominami, ex candidato a la presidencia de Chile y quien nos propone una otra manera de contar la historia. El mañana será del pueblo, dijo Allende minutos antes de dejar esta lucha en manos de otras chilenas y chilenos que hoy siguen tratando de recuperar la memoria. Acabamos de escuchar La Masa de Silvio Rodríguez, interpretada por los bolivianos Marco Lavallén y Cristian Benítez. Con esto le doy la bienvenida a Nila Heredia, que se ha subido hasta esta montaña. Gracias, expresidenta de la Comisión de la Verdad, pero sobre todo una boliviana que ha luchado contra la dictadura y que no ha cambiado nunca sus principios. Qué gusto, Nila, otra vez en el programa. Muchas gracias por invitarme en una fecha tan triste,
tan crítica, pero al mismo tiempo que nos lleva a reflexionar qué es lo que pasó, cuál ha sido la historia, ¿no? Y en qué contexto se da ese golpe, que forma parte de esta lógica de golpes que se da en el Cono Sur particularmente. Y con el apoyo de qué país y con qué nombres que han desaparecido. Marco Enrique Sominami, y con esto lo recibo, nos dice: tengo los mismos 50 años que el golpe contra el gobierno de Allende, y este año, como casi todos desde entonces, volveré a sentir lo mismo, el sinsentido. 50 años y hoy Chile es el mismo Chile anclado a ese martes nublado de septiembre. En Chile no hubo justicia en tiempo y forma, y actualmente las élites de izquierda y derecha juegan al empate moral para sentirse no superiores frente al otro, sino que frente al resto, frente a la gente. El cliché dice que la historia la escriben los vencedores, pero Walter Benjamin retruca que si la historia la escriben los vencedores, entonces hay otra historia, la de los vencidos. Esa historia en Chile no ha sido escrita. Es así, y bienvenido, Marco Enrique Sominami, nuevamente al programa. No, gracias nuevamente gracias por estar nuevamente en tu programa y con tu público. En lugar con emoción a Nila y a los músicos por su estupenda interpretación de la canción de Silvio. Así es, estamos en un Chile del sinsentido y en un día trágico en que se mezclan emociones. A título personal, debo tener probablemente todas las cicatrices que pueda tener alguien de una dictadura: tíos, hermanos, padres, exilio, asilo, deportación, tortura, desaparición, todas en mi familia. Pero eso se mezcla también con que soy un protagonista del debate público en mi país, hermano de Bolivia, y este es un país que está en el sinsentido, porque tenemos hoy día, 50 años después, a la extrema derecha pinochetista, admiradora de la dictadura, controlando la Asamblea Constituyente con 2/3 de los votos, con una votación legítima, democrática, masiva, y al mismo tiempo un presidente que nace con una promesa de izquierda y que ha gobernado en el sinsentido. Entonces es un momento terrible, porque la ceremonia a esta hora está ocurriendo en el Palacio del Pueblo, sin pueblo, con invitados internacionales, amigos míos, muchos, pero no hay pueblo ahí. Con protestas violentas ayer en el cementerio, donde se produjo una romería. Recordemos que el presidente Allende, nuestro héroe nacional, está ahí, enterrado, y hubo mucha violencia entre la izquierda y la ultraizquierda, entre delincuentes y protestantes. Entonces, ¿cómo decir que todas estas coordenadas hay que meterlas en alguna parte y hay que construir una dinámica con esto? En esas contradicciones Chile avanza en un sinsentido, porque no tenemos una nueva constitución después de las protestas más importantes de nuestra historia, y más bien la extrema derecha hoy día controla el sentido común. Y también está este documento por el cual quiero preguntar, firmado por expresidentes chilenos. Ahí adentro está Piñera, lo que le pone otros ingredientes a las palabras con las que se está nombrando y recordando esta página tan negra en la historia chilena y latinoamericana. ¿Algo que decir sobre este documento? Yo creo que es un aporte, pero es milimétrico, porque no hemos logrado un consenso democrático. La derecha pequeña, miserable, no ha querido concurrir a un gran acuerdo que diga que no a los golpes de Estado. Ellos están debatiendo sobre el gobierno de Salvador Allende, que por supuesto que tuvo problemas, y quieren explicarnos la teoría de los dos demonios, que hay un demonio de izquierda y un demonio de derecha, y que entre los dos demonios se justifica lo que pasó, y no. Entonces creo que es una carta que no tiene relevancia, no tiene impacto en Chile. Mire, yo vengo ahora mismo, estuve 4 horas en televisión toda la mañana en debates. Yo he vuelto hace 6 meses que no estaba en los medios. En mi segunda entrevista después de 6 meses, en televisión, digo. Y yo soy director de televisión. Y estuve viendo la audiencia, todos los canales hablaron del clima, de un problema que hubo con un edificio, y después hablaron de esto. Y el canal que solo habló de los 50 años tiene la menor audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se confirma con las encuestas. 2/3 del país no están interesados en lo que estamos conversando nosotros. Y esa es una derrota. Así es. Es una derrota que la energía no está acá. Así es lo que explica mi poca audiencia también, porque de verdad que nosotros dijimos hay que apostar a esto, pero sin duda no es lo que está sucediendo en los grandes canales, en los grandes medios, y de hecho es una apuesta. Por eso esta es nuestra portada. La fotografía tenía que darle a la historia, la fotografía tenía que ser este día nublado en Santiago,
a 50 años del terror, titulamos, y estamos conscientes de lo que nos jugamos y de una posición también del periódico, ¿no? Que no tiene que ver con un partido, no tiene que ver con un momento, tiene que ver con principios básicos de respeto, y por eso invitamos a Nila Heredia, a quien la escuchamos hace unos días, Marco, en una obra de teatro que fue presentada gracias al Consulado de Chile, una obra de Peredo, boliviano, sobre cómo viven las mujeres la represión de la dictadura. Estaba basado sobre todo en el sentir de las mujeres y cómo han sobrevivido a la violencia durante la dictadura. Y al final, Marco, Nila dio unas palabras y hablaba no solamente de cómo siente el pueblo, de cómo sienten las mujeres, del dolor en nuestros países, pero también de las solidaridades. Ahí estaba el Consulado de Chile siendo la alfombra de esta obra, y al mismo tiempo nadie habló del mar, nadie habló de nuestras diferencias. Nila más bien habló de la solidaridad que recibimos los bolivianos y bolivianas en Chile, y creo que esto es lo que hay que destacar en este tan especial 11 de septiembre, nuestro 11 de septiembre, Nila. Sí, muchas gracias. Un saludo a compañero, un agrado de escucharlo y estar en una entrevista tan importante. Yo diría, y como indico, o sea, hoy día marca un antes y un después. Y un después hoy que no admito recordarla como un día de los vencidos. No, es un día en que hay apuestas y continuamos con esta lucha a la par de hacer una evaluación, pero de ninguna manera suponer que la violencia, de la manera como se ha dado, nos ha vencido, ¿no? Las ideas y la lucha continúa vigente, y evidentemente hay que hacerse autocríticas en el sentido de cuánto somos capaces actualmente de llevar adelante incluso un análisis, entendiendo que hoy los medios de comunicación son los que están manejando prácticamente todo, ¿no es verdad? Y el hecho de que no esté en primera página este día está demostrando no cuánta importancia tiene, sino cuánto miedo le tienen a la historia. Esa historia que en la actualidad sigue siendo manejada por grupos de derecha, de la oposición, sino también que a veces nosotros nos sumamos esa autocensura. Yo decía y pienso y lo afirmo, el 11 de septiembre marca un antes muy importante. Yo he estado en Chile, he sido una de las refugiadas admitidas. ¿Por qué? Para el público y también para Marco, ¿nos recuerdas por qué estás en Chile, Nila? Bueno, acá se dio el golpe de Estado el 71, en agosto del 71. Yo formo parte de Banzer, yo formo parte y sigo existiendo del Ejército de Liberación Nacional. Nosotros habíamos decidido no salir y seguimos acá en ese momento luchando, cuando había mucha gente que evidentemente había una gran represión, pero salía. De tal manera que en marzo del 72 ya se vino una persecución muy fuerte. Mataron a muchos compañeros, de tal manera que logramos salir grupos de compañeros. Fuimos muy bien recibidos, acogidos por el pueblo chileno y evidentemente por el gobierno de Allende. Fue una recepción solidaria de enorme importancia, y también como tal, igual que muchos compañeros, pues habían algunos brasileros, recordar que el 73 también fue el golpe en Uruguay, y ocurre que no nos acordamos de los golpes que habían. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista histórico el golpe en Chile? A mi juicio, que marca el momento, porque los golpes se dan de la mano de la doctrina de la seguridad nacional que plantea Estados Unidos. El Pentágono. Hoy hay cada vez más documentos sobre la mesa, ¿no?
Pero claro, hay más documentos, pero ahí se plantea dos o varios elementos. La necesidad de, frente a gobiernos que también estaban surgiendo populares, una lógica de mano dura en la cual inclusive la iglesia tercermundista es reprimida. De tal manera que el golpe de Chile no es solamente el golpe contra Allende y el medio que había, porque finalmente Allende era una persona que venía con una lógica de una revolución pacífica, democrática. ¿No es verdad? Evidentemente era producto de elecciones, lo que no ocurría en varios de nuestros países, particularmente boliviano, que estábamos, fue un golpe después de otro golpe, y de varios golpes. Bueno. Entonces, Pinochet marca el punto de la articulación entre, digamos, el punto de la necesidad de control de todos los pueblos, pueblos en los que se daba de manera muy fuerte una emergencia popular, ¿no es verdad? Y es el Plan Cóndor. Entonces yo digo esto, el Plan Cóndor es un elemento que ha sido muy manejado desde Pinochet, pero no solo porque Pinochet fuera el malo, sino que había una política internacional de destrucción de los movimientos sociales. Voy a dar paso a un diálogo que me parece que hay que tenerlo una, dos, tres, varias veces por el papel de la mujer en la política boliviana. Hoy hablamos de mujer y política mirando el presente, pero mirando hacia atrás también, y hemos apostado, y le cuento que nos ha salido bien porque nuestras primeras opciones están presentes. Quiero darle la bienvenida a Virginia Velasco, está a mi derecha, senadora del Movimiento al Socialismo, mujer de pollera hoy en el ámbito legislativo. A su lado está Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, y además de formar parte de Comunidad Ciudadana, es una de las personas que más se ha interesado en el medio ambiente y lo está demostrando también desde la política, porque su bandera medioambiental está desde hace mucho antes. Gracias, Cecilia, por aceptar la invitación y darse la molestia de venir hasta acá. Y también la bienvenida a Gabriela Montaño, que no estaba hace un tiempo en este Piedra, Papel y Tinta, ex ministra de Estado, ex presidenta del Senado, ex presidente de diputados, salió junto a Evo Morales y Álvaro García Linera en esta tremenda crisis. El 2019 fue el rostro femenino en estos días de tanto sufrimiento para el país. Bienvenida, Gabriela. He recibido de mi equipo de producción una lista. Me ha parecido interesante porque obviamente hay que hablar de este presente, del presente reciente y del pasado, y del pasado, y del pasado, del pasado, porque las mujeres entramos en la política y en la historia sin permiso, ¿no? No necesitamos la actual norma que ya garantiza paridad, no necesitamos que nos den permiso. Las mujeres estuvimos en la historia y en la política desde antes de la fundación de entonces la República de Bolivia. Y aquí en la lista, miren, tengo Bartolina Sisa, Gregoria Paza, Juana Zurduy, Vicenta Juaristeguino, Úrsula Goizuela. Voy a irme más adelante. Las mujeres en la Guerra del Chaco que estuvieron acompañando, luchando, Domitila Barrios de Chungara, María Barzola y las mujeres mineras. Más adelante, la primera presidenta mujer, Lidia Gayler Tejada, María Teresa Paz. Fue tremenda María Teresa Paz en el MNR, cómo la recuerdo. Nila Heredia, siempre en la lucha desde la izquierda del ELN, y hoy sigue en la SOFAM, fue presidente de la Comisión de la Verdad. Yanine Áñez, Amparo Carvajal, Remedios Loza, la primera mujer de pollera, cuando no entraban las mujeres de pollera al Parlamento, no las dejaban entrar. Casimira Rodríguez, primera ministra de Justicia de Evo Morales, que fue líder de las trabajadoras del hogar, y así la criticaban, ¿no? ¿Cómo una empleada va a ser, pues, ministra de Justicia? Y luego, en este último tiempo, Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Teresa Morales, María Galindo, que sin tener una militancia es una mujer de la política, Karen Longarich es una mujer de la política, de la historia última, Patricia Arce, que le costó definitivamente
andar de rodillas por entrar a la política. Isabel Vizcarra, que nos ha dejado recientemente desde otro ámbito. Miren, cuando yo miraba la lista, digo, puede tener tantas formas la participación de la mujer y desde antes, ¿no? Creo que no es un fenómeno reciente. ¿Cómo entrarían en la reflexión? ¿Cómo abrirían esta página? ¿Quién se anima? Cecilia. Bueno, es impresionante la lista, ¿verdad? Has dicho, y he leído una partecita. Eso, y todavía se podría añadir tantas mujeres que lo han hecho en condiciones mucho más adversas que las que tenemos hoy en el presente y que han luchado y han generado las condiciones para que hoy día tengamos, mencionabas la paridad, tengamos una ley contra la violencia política que fue pionera, eso hay que reconocer, que Bolivia fue pionera en el mundo entero y, en fin, la verdad es que creo que es bien importante reconocer esa pervivencia de una voluntad de ser parte, incluso en estructuras mucho más patriarcales y muy asfixiantes para las mujeres. Me parece, no sé si me ha caído el está micrófono. Bien. Okay. ¿Se cayó? Lo vamos a solucionar enseguida para no tener problemas. Ahí está. Pero sigue, Cecilia, por favor. Y mujeres tan diversas, ¿no? Tal vez eso es importante remarcar. Mujeres de muy diversa procedencia y que además han creado un rastro, diría yo, de enorme valor. Eso me parece súper importante. Las mujeres, prácticamente todas las que has leído, han dejado un rastro de... puede haber alguna polémica en alguna de ellas más recientes, pero un rastro de respeto, de haber hecho las cosas de manera consistente con el bien común, en fin, desde diversos ámbitos. Eso me parece súper valioso. Creo que, cierro con esto, creo que es más fácil, no hay garantías, pero creo que es más fácil conectarse con el bien común, que para mí tiene todo que ver además con tiempos más largos. Es una cuestión ética para mí, en qué tiempo, en qué lapso de tiempo estás pensando, por ejemplo, una política pública, ¿no? ¿Cuáles son? Creo que las mujeres tienen una tendencia más natural a pensar en los rebotes adicionales, tal vez porque tienen muy presente el asunto de los hijos, y lo digo siendo una mujer que no tengo hijos yo misma, pero creo que hay una perspectiva de más largo plazo y creo que eso marca, es uno de los elementos que podría decir que marca la participación de las mujeres en la política. Virginia, ¿tiene sentido hablar de las mujeres y por qué hay que hablar por separado de las mujeres en la política y de los hombres en la política? Y por último, ¿las mujeres somos mejores que los hombres en la política? Mira, Claudia, las mujeres hemos dejado huellas. Las mujeres somos motor de la economía. Las mujeres hemos luchado sin intereses. Y las mujeres seguimos luchando todavía en ese ámbito de machista, patriarcado todavía existe. Pero más allá de aquello, nos han dejado esos legajos. Es decir, por ejemplo, la compañera que en paz descanse, la Remedios Loza, ha sido la primera mujer que ingresó al Parlamento frente a todos los varones para que pueda romper esas barreras. 1. 2. Las mujeres indígenas, aymaras, quechuas, no hemos tenido esa oportunidad de entrar a las universidades una época. Eran muy discriminadas. Pero gracias a esa lucha de Bartolina Sisa, Genoveva Ríos y etcétera, etcétera, teníamos que abrir esas barreras, levantar esas piedras para poder llegar al objetivo que tenemos para llegar. Lo político, lo social, lo económico y etcétera, etcétera. Entonces, mire cómo hemos avanzado poco en poco y todavía nos falta avanzar. Yo creo que ahí, como hemos visto ese rato, a la vicepresidente insulta la misma mujer. La misma mujer. Eso es indignante. O sea, el ataque es el mismo mujer que te discrimina a veces, en vez de que tú, que la apoyas a una mujer, apoyan al varón. Así es. Pues esas barreras todavía hay que romper. Y yo creo que en eso tendríamos que apostar de manera unida las mujeres para romper el machismo, violencia psicológica, física, económica, etcétera, para que realmente una mujer esté pues liderando el país.
Ahorita todavía no lo tenemos. Ha sido una mujer valiente, la Lidia Gayler, que tomó la batuta de llevar el Estado. Pero no hay ahorita una mujer. Bueno, pasó Janine Áñez por la silla presidencial, Virginia. Obviamente, pero ha sido un momento muy crítico también en la ruptura constitucional, etcétera. No ha sido una mujer que entró democráticamente, etcétera. Entonces, hay muchos para poder, yo creo que debatir, ¿no? Pero ahí las mujeres hemos avanzado. Y la misma Constitución dice el marco de las 36 naciones. Eso nos abre las barreras. Y obviamente hemos avanzado con las normativas, etcétera. Pero no solo es norma. Yo voy a eso. Están hechas las normas, pero no lo aplicamos. Ese es el gran problema. Hay un retroceso. Entonces, yo sé que las mujeres tenemos esa valentía, esos valores y principios. Y yo quiero decir acá, Cecilia, Gabriela, somos más honestas. Somos más sinceras. ¿No? Entonces tenemos que decir la verdad. Eso somos las mujeres, somos mujeres sinceras y bueno, pues yo creo que con esos principios y esos valores avanzamos. En cambio, los varones son diferentes. Incluso si se pelean ahorita más allá, ya se abrazan y en una borrachera todo pues solucionan, ¿no? En cambio, las mujeres, obviamente, hay veces cuando uno se pelea creo que es más difícil, ¿no? De reconciliar, etcétera. Pero yo creo que acá todas las mujeres debemos también seguir dejando las piedras fundamentales para las nuevas generaciones. Eso es la lucha, Claudia. En nombre de esa sinceridad y de esa honestidad hay que poner sobre la mesa también que hay mujeres y mujeres para nosotras mismas. Es decir, no miramos con los mismos ojos la lucha. Hablo por mí, por ejemplo, de Domitila Chungara, que me gusta más que Janine Áñez. Nila Heredia me gusta más que Amparo Carvajal. Y hay mujeres y mujeres, y un poco pongo en mi lista las que son más afines a mi pensamiento, a mi sentir, y cuesta un poco más tener como un panorama más amplio para transversalizar el papel de la mujer, sea cercana a mis ideas, a mi sentir, a mi región, a mi clase social o no. Creo que juega también esto, ¿no, Gabriela? ¿O cómo entras al tema? A ver, yo ahí, Claudia, creo que no es suficiente con ser mujer para aportar una agenda que transforme la realidad de las mujeres y de la vida y de las personas en su conjunto y de las sociedades en su conjunto. No es suficiente, no es un tema biológico, no es la identidad de nuestro cuerpo solamente, sino para mí tiene que ver con portar la agenda de transformación, que es la agenda de la despatriarcalización. Y portar esa agenda es lo que convierte a las mujeres en política en entes transformadores. Por lo tanto, la conciencia de esa agenda, la conciencia de lo que quiere decir despatriarcalización, como la conciencia de lo que quiere decir descolonización. Para mí, alguna vez que me han preguntado, pero Gabriela, ¿qué es despatriarcalización? Esa palabra está difícil de pronunciar. Y yo siempre empiezo diciendo que la despatriarcalización es a la sociedad, con sus tensiones y diferencias entre hombres y mujeres, lo mismo que es la descolonización a los pueblos indígenas en relación a la sociedad o a los pueblos afrodescendientes en relación al resto de la sociedad. Entonces, yo creo que, despatriarcalizar implica transformar desde la vida cotidiana diaria, en la familia, en la sociedad, hasta el Estado, o desde el Estado hasta lo cotidiano. Por lo tanto, quienes creemos y defendemos una agenda de despatriarcalización, creemos que ahí está el corazón de la transformación del mundo, no solamente de la transformación de mi realidad hoy de Gabriela Montaño, no, o de las mujeres en Bolivia, sino en el mundo entero, porque se concentra una contradicción. Las diferencias entre hombres y mujeres y las inequidades entre hombres y mujeres son uno de los nudos gordianos, igual que es la diferencia entre
quien concentra el dinero y el trabajador que aporta su fuerza de trabajo, esa diferencia, ese desbalance, es lo mismo entre hombres y mujeres en términos de poder. Por lo tanto, para mí no se trata solamente de mi físico, sino se trata de lo que creo y lo que defiendo, mis ideas. Esas son las que finalmente van a transformar. Y detrás de esas ideas, Colita, Gabriela, dices, y las voy a tutear, así allano mi camino de una vez. Detrás de lo que dices, Gabriela, siento que está esta tensión basada en la desigualdad. Hombres, mujeres, pero también indígenas, no indígenas. Es decir, ¿tomas estas dos banderas paralelamente? Sí, y hay mujeres, como decía Virginia, que en su vida, en su historia personal, concentran varias de esas desigualdades. Concentran ser mujer, concentran ser indígena, concentran ser pobre. Y ahí es donde está la mayor inequidad y la mayor desigualdad de este país y del mundo. Porque sucede con una mujer trabajadora afrodescendiente en Colombia y sucede en Bolivia con una mujer indígena en área rural. Sobre todo, sigue habiendo esa diferencia entre área rural y área urbana, aunque hayamos intentado pelear contra ella y hayamos avanzado en muchas cosas. Porque para mí, haber llegado a ser y seguir sosteniendo entre los primeros 5 puestos de participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional en el mundo entero, nosotros hemos llegado a ser el primer país en participación. En un momento así fue. En un momento, luego pasamos segundo después de Ruanda, y bueno, ahora seguimos estando entre los 5. Pero esto, lo que quiero decir es, no es solo cantidad, no es solo que, bueno, somos casi 50-50, no, es calidad. Y es calidad no porque las mujeres biológicamente seamos algo mejor, sino porque las mujeres portamos una agenda que pretende transformar la realidad. Ahora, si yo soy una mujer que me siento en el Parlamento a apoyar normas, decisiones políticas o política pública que me va a hacer retroceder en derechos, pues entonces, ¿cuál es la alegría o la novedad de esto? Si soy una mujer que me siento en el Parlamento o en un espacio del órgano ejecutivo o en un consejo municipal o en donde sea, a transformar la realidad para avanzar en términos de derechos, ahí sí nuestra potencia transformadora se despliega, ¿no? Un mal paso vale más que 1000 consejos. Como no quisiera estar en esos momentos, dice la cueca, y a nosotros nos toca despertar y amanecer con estos 3 goles encima. Van 8 que nos comemos entre el partido con la selección de Brasil y ayer con la selección de Argentina. Todo esto lo vamos a analizar, ¿dónde? Aquí en Cosas de Mujeres. Le doy la bienvenida a Jorge Barraza. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar acá. Te invitamos junto a Priscila. Esta es una sección que tenemos con Priscila Pérez. Espero que la sigas. Cosas de Mujeres, el fútbol. Bienvenido, te decimos las dos. ¿Cómo van? ¿Cómo va, Claudia? Hola, Priscila. Priscila, gracias por estar con nosotros. Antes de hace rato lanzaremos nuestra cortinita, ¿no? Porque aquí Jorge no está en marcas. Otra cortinita. Jorge no está en marcas, está en Cosas de Mujeres. A ver. Ahora sí. Lindo. Ahora sí. Lindo. No, el fútbol hace rato que es cosa de mujeres. Por suerte. Cada vez más, ¿no? Claro, cada día más. Y además, perdón, tampoco es que seamos tan candorosos, tan cándidos, ¿no? La FIFA se da cuenta que en su universo de hinchas, ¿cuál era el universo de los hinchas de fútbol? El señor Maduro, ¿no? Hombre, Maduro, hincha de un equipo de fútbol y por extensión del fútbol mundial. Se dio cuenta que le faltaba la otra mitad, ¿no? Esa parte femenina. Claro, eso empieza en el año 91 cuando hace el primer campeonato mundial y integra a la mujer. Primero, tímidamente, ¿no? Las mujeres pateaban
para afuera, yo qué sé, pero ahora juegan bien y llenan los estadios. Así Entonces, es. el fútbol es cosa de mujeres. Antes, Pero déjame... antes. No, yo quiero felicitar a Paulo Apaza y a Rafael Semperti. ¿Por qué? En lo que iba de las 8 de la noche de ayer, cuando termina el partido, y lo que cierra el diario, que puede ser 11, 11 y media, se hicieron este suplemento de 8 páginas, que es tremendo, Así es. tremendo, lleno de noticias, análisis, curiosidades, estadísticas. Yo quiero felicitar también al equipo y a Jorge Barraza. ¿Por qué? Porque hemos tenido, en cuestión de horas, la columna, y por eso lo hemos invitado también a nuestras cosas de mujeres, Así es. porque tenemos la columna, pero además Jorge tiene una conversación con Borja, y quiero comenzar por acá. Jorge, por supuesto, cómo viste el partido y esta conversación y esta columna. Bueno, como el partido, como lo vimos todos, un equipo, el boliviano, completamente superado, desbordado, desorientado, inerme, ¿no? Ante un equipo que evidentemente es el campeón del mundo, y lo demostró ayer. Esto ha dejado muchísima tela, hasta los comentaristas políticos se han ocupado del tema. ¿Por qué? ¿Por qué el fútbol engloba nuestras vidas? ¿Por qué el fútbol es tema de la política, del desayuno, del almuerzo, ¿por qué? Porque el fútbol no es el remo, el tenis, la natación, la esgrima. Si un remero va a correr una regata y pierde, bueno, No, mala pasa suerte. mucho, sí, Bien, es ¿no? verdad. Está bien. Si un tenista va y juega de lien y pierde, mala suerte. Pero el fútbol es un reflejo de la identidad nacional. Así es. Si nosotros perdemos y mostramos que somos flojos, que somos malos, nos hace sentir que somos los Ahí- últimos tontos del barrio. Veíamos, Jorge, algunas imágenes del encuentro con Borja a la salida del estadio, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito de esto y qué sacamos en limpio de este encuentro? No, Borja, nos encontramos en el ascensor. Hola, Carlos, pim, pim. ¿Cómo está? Estaba mal, porque él fue un gran jugador, intervino en el Mundial 94, fue parte de aquella selección gloriosa, que estaba llena, pero llena de buenos jugadores. De los 11 yo podría nombrar 10 buenísimos, empezando por el arquero hasta Echeverri, que estaba arriba, Valdivieso, Platini, el Chocolatín Castillo, los del medio, Borja y Vladimir Soria, los zagueros, ¿cómo se llama? Sandy, todos buenos, todos buenos. Y ayer nosotros mirábamos y decimos, ¿cuál es el bueno acá? ¿Cuál es el bueno? Vizcarra, Sí. que además es el arquero, entonces no puede meter goles, puede evitar. Ahora vos fíjate qué contrasentido, decir, pero ¿cómo? ¿Este es el bueno? Si recibió 8 goles en 2 partidos. Bueno, es así el fútbol, es inexplicable en algunas cosas. Mi mamá Pero me dijo pudo haber recibido más. pudo haber recibido más. Solamente el primer gol que saca, esa pelota al ángulo que saca a los primeros minutos del partido, es ya impresionante. avisaba Argentina, Es ¿no? impresionante. ¿Qué dice Priscila? Y bueno, como dice Jorge, pero en este caso creo que la selección es el reflejo de cómo está el fútbol boliviano, ¿no? No podríamos tal vez esperar más, obviamente cuando empieza una eliminatoria te ilusionas de que puedas sacar un buen resultado, pero si repasamos cómo están en los últimos años, el discurso que se viene manejando desde que pasó el Mundial del 1994, que es el mismo, que se tiene que trabajar en divisiones inferiores, que no hay infraestructura de la selección y todo eso, son muchas cosas que todavía no cambian y todavía mantenemos esa ilusión. Ahora más porque se aumentan los cupos y uno dice, bueno, tenemos el 70% de posibilidades de ir de un 100% porque son 6 cupos y medio, pero solamente con la ilusión y con las ganas no nos va a alcanzar. Y yo lo digo, como a mí esta mañana igual me invitaban de panelista y lo digo, cambiando de director técnico, la situación ¿Dónde? no va a Cuéntame el cambiar. chisme. ¿Dónde estabas de panelista? ¿Ves? Estaba con la cadena Citel en la revista La Mañana y estábamos comentando, claro, con las impresiones que nos deja esta selección boliviana, Yo con lo esa aplaudo. desilusión. Con Lo mucha aplaudo, desilusión. lo aplaudo porque están buscando a Priscila, la están buscando para llevársela, algo que no van a conseguir, pero la están invitando, tiene Matador, seguidores. te están buscando. Te están buscando, Matadora. Y me parece
positivo, Priscila, porque eso quiere decir que las mujeres estamos en el lugar. Yo no soy ninguna experta, yo soy valiente, que es otra cosa, pero no soy experta. Y apasionada. Y apasionadísima. Pero hay otras colegas en Tigo. En Tigo yo la veo a Carla Saucedo, doy nombre y apellido porque es buenísima. Le vi manejar un programa sola, un solo bache en 1 hora de programa, no tuvo 1 milímetro de duda. Por eso esta segunda parte del programa la dedicamos a la televisión. ¿Cómo estamos consumiendo televisión? Yo vengo de una generación en la que había que esperar hasta las 5 de la tarde que inicie la señal de Canal 7. Y hoy en el celular, en la tableta, la tele está un poco en otro lado. El concepto de televisión ha cambiado. Por eso estoy junto a Hugo Miranda, a quien le digo gracias, Hugo, por ayudarme a comprender esta nueva manera de vivir la vida. Miembro de la Fundación Internet Bolivia, oficial de Economía Digital de la Fundación Internet Bolivia.org, ingeniero industrial, coautor del paper Economía Digital en Bolivia, entre otras funciones que tiene. Y estoy vía Zoom con Mariano Cabrera. Mariano, ¿todo bien? ¿Me escuchas? Segunda vez en el Piedra Papel, te extrañábamos. Mariano, especialista en marketing digital, cruceño, cofundador del Grupo Hemisferios, ha capacitado a más de 50,000 personas en marketing digital, escribe, es blogger, crea contenidos, todo, y puntero derecho. Mentira, gracias por estar acá. Mariano Cabrera, bienvenido. Excelente. Hugo, gracias por subir hasta esta montaña. Bienvenido. Sí, muchas gracias. También saludos a Mariano, que conozco mucho su trabajo. He leído también sus artículos y estamos luchando por el comercio electrónico en Bolivia desde hace muchos años. Entonces ya se pueden tutear y como yo los veo tan jóvenes, los voy a tutear yo también. Primera pregunta, a ver, aquí del local, Hugo, ¿cómo está cambiando esto de la televisión? Ya no hay que hacer como en mis épocas, esperar a las 5 de la tarde que inicie la emisión con barritas y luego si uno quería cambiar de canal, cuando había otro canal había que levantarse y hacer toc, 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 ¿no es cierto? El botón de la televisión. Hoy ese concepto ha cambiado, Hugo. Sí, es inmediato. Los TikTokers en vivo están transmitiendo todo, ¿no? Así, ayer me marcaba el gol Enzo Fernández y a los 2 minutos ya había la reacción de distintos ángulos, ¿no? Y no de la señal oficial, sino de la gente que estaba en el estadio, estaba grabando detrás del arco, desde preferencia, desde general, y uno ya podía tener toda esa información. Así está cambiando todo, digamos, ¿no? Todo más digital, todo desde aplicaciones, desde celulares, todo con la llegada del internet que está revolucionando todo. Y es algo a lo que los medios de comunicación se tienen que ir adaptando, ¿no? Así es. Porque esa transmisión obviamente no le está generando recursos ni a la federación, no está dejando impuestos para el país y solamente está generando ingresos para TikTok, que no sabemos bien cómo, ¿no? TikTok es chino. Sí, y el gran hueco ahora es la legislación, ¿no? Porque legislar sobre estas nuevas formas de crear contenidos es complicada. No sé si el Estado está más o menos... El Estado no tiene gente capacitada en estos temas. Como le decía al inicio, con Mariano estamos peleando el tema de comercio electrónico, que es algo que es desde inicios de siglo. Si eso no se puede legislar en el país, peor es ese tipo de cosas. Hace 2 años, el diputado Yujra, que es el presidente de la Comisión de Economía del Diputados, ha lanzado su ley de impuestos a los servicios digitales, pero un poco sustentada, elaborada mal, que al final la población ha dicho, pues me van a cobrar impuestos por ver Netflix, por ver HBO, por ver contenidos educativos, y han terminado bajando esa ley, ¿no? Se tiene que pensar más, pero con gente capacitada, que le entienda el tema, que entienda cómo se puede legislar, sí. Porque en Europa se lo está haciendo, digamos, ¿no? No es algo imposible. O sea, hasta hace unos años uno pensaba, Google es Dios, ¿no? Pero ahora tú sabes que Google tiene un directorio, tiene personas trabajando, tiene servidores, o sea, son personas reales, digamos. Y hablando de Google, quiero recomendar esta nota que sale hoy en La Razón. Comienza el gran juicio antimonopolio entre Estados Unidos y Google.
Google se sentó en el banquillo de acusados ayer en un proceso con el que la justicia de Estados Unidos tratará de dirimir si el dominio aplastante del motor de búsqueda en Internet de la compañía se debe a su rendimiento o bien si detrás de este éxito hay prácticas ilegales, nos informa AFP, para que vean que es un tema que se está discutiendo. Mariano, para hablar también de la legislación, pero de cómo se está consumiendo, qué está sucediendo. Mariano, yo tengo un hijo de 17 años ya, no aguanta una película. O sea, sentarlo a ver una película es Dios y su ayuda, porque los tiempos, los ritmos son diferentes. ¿Cuál es tu lectura así general para entrar a esta mesa? A ver, bueno, ahí entramos un poco en el ambiente de la sociología. Hay inclusive estudios de la forma en que las personas consumen los medios. Muchos de mi generación se acordarán cuando el control remoto era la herramienta de poder en la familia. Quien poseía el control remoto era el mandatario, usualmente era el padre. Y es más, el televisor se alineaba en vista al padre. Han cambiado los tiempos hoy en día. Hoy tenemos pantallas en nuestros teléfonos móviles, en nuestro bolsillo. Ha cambiado la experiencia. Antes los canales de comunicación eran canales solamente de recibir información. Hoy las personas están consumiendo medios, la comunicación es bidireccional. Eso es lo que pasa a veces con las redes sociales, que si algo me molesta, antes la gente le gritaba al televisor, pero lastimosamente ni los jugadores de fútbol ni nadie lo puede escuchar. Hoy en un TikTok, en un Facebook Live o un Instagram Live tengo el poder de reaccionar y también de mover a otras personas. Entonces, lo que ha cambiado principalmente es la experiencia. Y a fin de cuentas, todo va unido en ese sentido, porque lo que buscamos como seres humanos es vivir la mejor experiencia posible. Contaban al inicio del programa, decían eso de ir a la cancha, de comer algo. Bueno, si la experiencia de pronto en mi casa es más satisfactoria, en general por el tema cultural, por el tema de hasta poder ver el gol en una pantalla de diferentes ángulos, que lo que pueda suceder de pronto en un estadio de fútbol. Digamos que en otros países los estadios de fútbol tienen hasta cámaras y pantallas LEDs donde repiten las jugadas. Las personas se van volcando al medio que más experiencia y una experiencia más satisfactoria consuma. Así que esa es la visión que yo trato de hacer de todo esto, y va unido también en algún momento a la legislación, porque es difícil legislar algo que por ahí no está generando una buena experiencia o que no le estamos prestando la atención que merece. Gracias, Edgar Arandia, antropólogo, artista, escribujante, sobre todo columnista de La Razón. Gracias por estar acá. Es tu casa, Edgar. Un gusto, pues, siempre es un placer. Y también está en su casa Carlos Moldis, politólogo, columnista de La Razón y uno de los inspiradores de este tema. Carlos, gracias por estar aquí en esta montaña. Un abrazo. A ver, ¿qué hacemos con las clases medias? Yo me inspiré de la columna, entre otras, de Sergio Velasco, quien también nos acompaña vía Zoom. Sergio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como estoy con los columnistas y los estoy tuteando, ya que eres colaborador, te pido permiso para tutearte también. Bienvenido, ¿cómo estás? Vamos a las clases medias, Sergio, ya que has comenzado. ¿Por qué no disparas un poquito por el lado de tu columna? Tienes una columna muy interesante que se publicó hace poco. Bueno, un texto de opinión, no eres columnista como tal. De hecho, me gustaría que lo seas en algún momento. Una columna sobre los cambios sociales, ahí está. Si podemos leer el título, gracias. 2019, bautizo de las nuevas clases medias, donde se habla del cambio social a finales del 2019, el ascenso de sectores populares a clases medias y las molestias, cierto escozor de las viejas minorías tradicionales para abrir las puertas de esta categoría, o sea, clases medias y nuevas clases medias. Voy por ahí, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Cómo dispararías esta mesa, Sergio? Wow, bueno, a ver, ¿cómo dispararíamos? Básicamente el artículo trata de esta modificación de la estructura social. Básicamente pasamos de un triángulo a un rombo, de clases medias clases empobrecidas que abarcan la parte de la base
del triángulo a una clase media engrosada en los últimos 10, 15 años. Entonces, lo interesante está en que en ese engrosamiento, y tal como dice la canción, porque me interesó muchísimo esa canción que pasaste hace un momento, hay un encuentro / desencuentro entre esas clases medias de distinta trayectoria social, económica, cultural, étnica, etc. Entonces, ese encuentro, desencuentro de personas pertenecientes a distintas trayectorias sociales, económicas, se dio en distintos espacios recreativos, educativos, residenciales, afectivos, como dice la canción. Y básicamente este momento tuvo en algún momento que ser consagrado, es decir, ¿cómo consagras ese nuevo orden social de clases medias nuevas junto a clases medias tradicionales? Entonces me dio como la impresión que hacía falta una especie de ceremonia de iniciación, con castigo de por especie medio, de ¿no, bautizo. Sergio? Es una ceremonia, siguiendo tu columna, con un castigo, porque las clases tradicionales, al que está subiendo le tienen que hacer sentir de que está subiendo y de que es, para retomar un poco el tono de Edgar Arandia, por ejemplo, son los cholos en ascenso, y esos cholos que se quieren blanquear, no todos, pero hay una franja que se quiere blanquear, que se quiere pititear, si me permiten la expresión, para conectar luego con la columna de Carlos Moldis, tiene que sufrir un castigo, ¿no, Sergio? Así lo planteas en tu columna, no es entrar nomás, ¿no? Exactamente. Lo interesante es que en esta ceremonia de iniciación, al principio pensaba que podía ser una especie de matrimonio de clases medias. Clases medias, sí, una especie de, no sé, un compadrazgo, un matrimonio, pero no se ha dado en esos términos, porque se ha dado más bien en términos de un bautizo, en el que las nuevas clases medias justamente tenían que dar una prueba de lealtad al viejo club privado de clases medias a través de un azote, del chicotazo de estas clases nuevas, medias nuevas, hacia su indio ancestral, o sea, hacia sus propios orígenes. Interesante. ¿Hasta Entonces, ahí? por eso... Perdón. Sí, no, hasta ahí, con el chicotazo creo que podemos disparar. A ver si ustedes quieren dar más chicotazos. ¿Qué se les ocurre? No esperen que yo les dé la palabra. Nos vamos a desordenar. ¿Qué dicen? Bueno, si me permiten iniciar, la razón por la que, en primer lugar, muy interesante la perspectiva que se nos está dando ahora, porque, bueno, sí, efectivamente se trató de un momento en el que de alguna manera estas clases medias tenían que demostrar que tenían que negar su indianitud, si tú quieres. Bueno, porque en realidad el ascenso en Bolivia siempre ha consistido en asumir la blanquitud como valor, y tenían que hacerlo de otra forma, que no hay otra forma en realidad de Bolivia, que es despreciando al que se encuentra abajo. Esta tesis creo que la expone Fernando Molina también en su libro Racismo y Poder en Bolivia, ¿no? Y bueno, la razón por la que yo escribí mi columna respecto al pensamiento político pitita es porque creo que es necesario debatir algunas otras cuestiones que están dando la vuelta dentro de las cabezas de los principales exponentes, si tú quieres, de este movimiento. ¿Ya? Quiero alertar, esta gente piensa, y el problema es de que... Ahí está la columna, Pensamiento Político Pitita, está en La Razón Digital, si no lo ha leído, para que entre esta columna. Perdón, Carlos. Bueno, el problema es de que esta gente piensa, ¿me entiendes? No solamente actúan instintivamente, no solamente es el hígado hablando cuando estas personas escriben. Todo el trasfondo de su pensamiento, pero a mi juicio se puede resumir a la reivindicación de sus privilegios mediante, si tú quieres, la defensa de condiciones de desigualdad estructurales. Pero fíjense cómo estamos trenzando. Sergio, que escribe sobre el bautizo de las nuevas clases medias y estos procesos, estos bautizos, estas tensiones. Luego, en la segunda
parte tomo al pensamiento político pitita reflexionado por Carlos, donde, lo acaba él de explicar, plantea esta tensión, ¿no es cierto?, por lo menos en el pensamiento de intelectuales, de poner a quienes saben, quienes han estudiado, y quienes han estudiado son quienes tienen acceso a la educación, quienes tienen acceso a los recursos. Creo que se cruza. Y para terminar esta trenza de Chola Cochabambina, viene Edgar Arandia para hablar de la pititización. ¿Cómo engranas esto y planteas tu reflexión, Edgar? Bueno, yo siempre tengo una costumbre, que es la de viajar en minibús, en teleférico, en colectivo. Yo hago las compras en el mercado, ¿no? Ya él es reemplazado a mi esposa en eso. Y me gusta ver lo que está pasando in situ. Y esto ha pasado en mi barrio, que es un barrio de la clase media, que no sabe dónde está. ¿Qué barrio es, ¿no? Edgar? En la zona norte, en La Paz. Pero antes de eso hay que irse atrás. Lima fue una ciudad creada para los españoles. Sucre fue una ciudad creada para los españoles. La ciudad de La Paz fue creada también para los españoles, pero paralelamente vivía aquí Chuquiagomarca. Es una ciudad escindida entre una clase criolla que ha mantenido el poder y Chuquiagomarca, el cholo, el indígena, que vivía y vive paralelamente. Pero ¿qué ha pasado en mi barrio? Mi barrio en los últimos años ha ido expulsando hacia la periférica a la población más pobre, indemne y con un altísimo grado de etnicidad. Pero tampoco han venido a reemplazar gente de la clase media criolla, sino una nueva clase emergente. Han venido a reemplazar una señora de pollera que hace negocios con carne de cerdo, que se ha enriquecido y ha comprado la casa de un dentista bastante famoso y ella se ha sentado. Y el día sábado ha pasado la preste de la Virgen de los 7 Dolores y del Señor de la Exaltación. Entonces, estos mecanismos de empoderamiento del barrio son muy interesantes porque hay una guerra de imaginarios que tiene que ver con lo económico también, que ha generado, pues, lo que he escuchado decir algún político, el agravio de esa clase que se sentía dueña de este barrio. Se han sentido agraviados. ¿Cómo esa chola? Basta. Esto no es para... ¿Por qué no se va a Buenos Aires? ¿Por qué no se va al Alto? Esos comentarios develan que hay un tensionamiento entre los que se consideraban herederos de esas ciudades, de criollos blancoides, frente a una, entre comillas, invasión de personas ajenas a esos territorios. Entonces, hay una pulsión constante y vemos, por ejemplo, que esta señora, que es una señora de pollera muy elegante, que tiene a sus hijos en universidades privadas, cada uno con su automotor de último modelo, está generando pues una nueva visión de lo que ha sido la inclusión social durante el gobierno de Evo Morales. Entonces esta inclusión social ha incomodado a esta supuesta clase media que siempre anda, ¿no?, en un vaivén, ¿no? Y como dice el compañero Carlos, el 19 y lo que dice Sergio, que coincido, mucha gente que se consideraba parte de esa inclusión social, de pronto ya no se consideraba étnicamente de la misma clase.
sino que, no, ahora me he blanqueado, gano más plata y estoy contra este gobierno. Estamos con un tema que a mí me preocupa y creo que debería preocupar al mundo, y es la cantidad de niñas, niños, adolescentes que están cruzando fronteras. Una nota de La Razón nos alertó hace unos días sobre esto. Está con nosotros en estudio Juan Carlos Ramírez, director país de World Vision o Visión Mundial, sería la traducción. Ajá. Gracias por estar acá, bienvenido. Muchas gracias, Claudio. Un saludo también al programa, a los que están viéndonos en este momento, Mexicano, escuchándonos. ¿verdad? No, boliviano, pero trabajé mucho tiempo en México. Fui director de Visión Mundial en México, bastantes años dirigiendo todos estos proyectos que atienden niñez, igualmente en República Dominicana. Entonces, algún acento caribeño por ahí se me sale. Mande, a mí me dio una señal, mando. Entonces, ¿por qué hay tantos niños, niñas, adolescentes en este último tiempo? Las causas las conocemos, la migración es parte de la historia. ¿Qué es la historia si no movimientos migratorios? Así es. Pero las causas no es el turismo, no es una mejor vida, es la pobreza, la violencia, el deterioro del medio ambiente. ¿Pero qué está sucediendo en este último tiempo? Mira, es un fenómeno normal, como lo has indicado, Claudia, el tema de la migración. Es un derecho que tenemos las personas de migrar. El tema son las condiciones en que migramos, ¿no? En los últimos años se ha visto un incremento en los temas de migración a nivel mundial y hay corrientes grandes. La diferencia, y me gustó mucho la intervención del director regional de UNICEF, antes él fue primer ministro en Haití, como te digo, me tocó trabajar con esta problemática también en la frontera Haití-Dominicana. Entonces se resaltó en este estudio en septiembre la problemática que ahorita tenemos, que es el porcentaje de niñez que está migrando, ¿no? Y no necesariamente vienen en las buenas condiciones. Las causas de migración actualmente están forzando a muchas personas a desplazarse de forma masiva. Y en Latinoamérica el problema es la niñez, porque porcentajes de niñez migrando son demasiado preocupantes. Un porcentaje de 25% llama la atención frente a un porcentaje a nivel mundial que es un 15%. Es altísimo, ¿no? En el historial migratorio. Es muy altísimo porque eso implica condiciones en las que los niños ya no están en sus derechos plenamente, ¿no? Mira, un ejemplo, te decía, me tocó trabajar en no México. Acompañados. Mira, Así esas es. imágenes son terribles. Mira, niñitos que están ahí cruzando fronteras en el mar. Qué impresionante. Esto no sale en los medios todos los días, ¿no? No, es algo complejo. Las familias están buscando formas realmente de ingresar, de buscar una solución a su problemática. Como organizaciones que trabajamos en el tema en diferentes partes del mundo, porque esto se está a nivel mundial, hay corrientes muy grandes y en Latinoamérica hay 3 flujos de migratorios. Es el tema de Centroamérica, México hacia Norteamérica, es el flujo de Haití hacia toda la parte que es América, y la migración de Venezuela, que está yendo hacia Sudamérica especialmente. Pero donde hay más tensión, me imagino que es en las puertas de Estados Unidos, ¿no? Sí, nos ha tocado como Visión Mundial estar en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Río Grande, atendiendo a la población, y el impacto es tremendo. Cuando tú ves niños que están detrás de rejas o que están separados momentáneamente de los padres, que es la preocupación esencial. O encerrados también. ¿Cuántas historias hemos visto? No, eso es complejo porque el estrés ya de dejar el hogar y estar caminando, atravesando, y de pronto que se vea al niño separado del progenitor, complejiza mucho la situación. Hay cambios hormonales, hay situaciones que realmente le hacen tener una vulnerabilidad. Y el riesgo de la vida, imagínense niños cruzando en embarcaciones de una orilla a la otra. ¿Qué políticas, qué se puede plantear como una estrategia mundial que acepten sobre todo los gobiernos implicados, ¿no? Es algo que se ha venido hablando mucho de una política global migratoria, ya esto se viene trabajando hace 10 años hablando. El tema está que muchas de estas migraciones son influidas políticamente, inclusive a muchos conviene mostrar que un país pierde muchos migrantes porque es una situación que habla de una mala política que está aplicando este país, cuando no necesariamente es así. Entonces, es el deseo tal vez de los gobernantes de poder resolver esto.
Las organizaciones como las nuestras operamos, buscamos proteger a la niñez que está en situación de migración, pero también elevar la voz de los niños lo que está pasando. Hemos hecho muchos documentales, expuesto muchos estudios acerca de la situación que están teniendo. Actualmente, por ejemplo, en Desaguadero, nosotros como Visión Mundial, bajo el auspicio de ACNUR, que es la oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para atender refugiados y todo eso, tenemos centros donde se está orientando y acogiendo niños para que puedan por lo menos acceder a los derechos principales que son de salud y todo esto. Y qué bueno que nos vinimos hasta nuestro país y las fronteras cercanas. Quiero plantear un porcentaje, 91% de niños, niñas y adolescentes a nivel mundial son menores de 11 años, ¿es verdad? A nivel latinoamericano, sí, es esta estadística muy preocupante, pero es que las familias... ¿Y a nivel mundial está...? Es menor. O sea, que el problema está en esta región. Sí, es esta región, y eso es lo que Gary Connelly, que es el representante regional, para UNICEF, él informaba hace un par de semanas, porque... ¿Qué es lo que está sucediendo? Las familias migran con los niños pequeños porque no pueden dejar a los niños pequeños en los hogares. Entonces, pero se quedan los adolescentes y los jóvenes a completar un ciclo educativo. Entonces, la idea en esto es, al llevar a los niños pequeños y dejar a los adolescentes, están llevando bebés inclusive en este proceso migratorio. Y ahí es donde el proceso inicial de estimulación temprana y todo lo que conlleva la educación primaria se está empezando a descuidar, por ejemplo, en el área de educación. Está con nosotros y nos sentimos muy agradecidos en esta casa periodística, un grupo que ha marcado en la historia de la música, en la historia Secas también, porque nos cuentan una de las facetas de este país, Altiplano, así se llama, aunque antes tuvo un otro nombre, Mestizo. Les voy a preguntar sobre esta prehistoria. Gracias a Edgar Bustillo, que se encuentra aquí a mi lado con la guitarra, la voz y el entusiasmo. Gracias, Edgar, por estar acá. Buenos días y gracias a ti por invitarnos y hacer un espacio importante para la difusión cultural. No podíamos no invitarlos, están soplando su vela 45, así que felicidades y gracias por festejar, celebrar esta carrera con nosotros. A su lado está Andrés Lobatón en los vientos. Gracias también a Andrés por asistir a esta montaña, acompañarnos en esta montaña. A su lado, René Alinas, charango y voz. Gracias. Vamos a ver cómo suena el charango. Esta semana estuvimos con el charango de Wilfredo Apaza. La semana pasada estuvimos con el charango de Luciel Izumi, que es el charango femenino, que me gusta muchísimo también. Y ahora vamos a escuchar la voz de tu charango. Gracias por estar acá. Finalmente, Johnny Luna en percusión. Gracias por estar acá, Johnny. Les agradezco el tiempo, gracias, el arte y permitir regalarles un mini concierto, porque el gran concierto va a ser, tengo el afiche, lo vamos a mostrar, por favor. Tenemos el afiche de la presentación de Altiplano, sí, pero además ahí están los datos para comprar todavía las entradas. Miren, 45 aniversario de Altiplano, preventa 50 bolivianos y la venta 70 bolivianos. La preventa del 4 al 8 de septiembre, así que ahora ya estamos en venta en el Teatro Doña Albina, que es un lugar incomparable. Realmente es un lindo teatro porque cumple con todas las condiciones y es un teatro íntimo, tiene una magia. Me encanta el Teatro Doña Albina, qué bueno que hayan elegido este lugar. Viernes 15, o sea hoy, y sábado 16, o sea mañana, la venta en Super Ticket. Tenemos un celular ahí, el 765-888-808. 765-888-08. Gracias por acercarme esto. Mis lentes ya me están traicionando. ¿Por qué están celebrando los 45 con tanta pompa? ¿Están preparando algo más? Bueno, este es el inicio, ¿no? Lo importante ha sido, digamos, cuando uno comienza un proyecto no sabe cuánto tiempo va a durar. Con Johnny comenzamos esto hace 45 años. Seguimos empujando el carro para que llegue a su destino. Muchos sueños cumplidos en 45 años, haber llevado a más de 8 países en el mundo nuestra música
y creemos que Altiplano tiene todavía un buen tiempo para poder dar un poco de refresco a lo que es la música boliviana. Nuestro estilo no es el común del resto de las agrupaciones folclóricas. Nosotros hacemos fusión, una mezcla de lo originario con lo universal. Entonces, esa, digamos, marca que hemos dado a nuestro trabajo ha servido para que el grupo siga impulsando nuevas creaciones y pueda difundir lo que es una música que no tiene mucho sentido comercial, pero sí ha tenido mucha trascendencia. Empecemos entonces con la música para que quienes Claro. los conocen lo disfruten. Una cueca, qué maravilla. Y quienes no los conocen, tal vez más jóvenes, digan, yo me voy a enganchar al grupo Altiplano. Algo importante, mira, en 45 años estamos llegando a 3 generaciones. ¿Ya? Claro. De pronto el padre compró el disco, lo escuchó el hijo, y el hijo está haciendo escuchar al otro hijo. Entonces es lo que está pasando. Nuestra música no es moda, nuestra música es para cualquier tiempo. Y trasciende las generaciones. Sí, y algo importante destacar ahí, Sí. en el grupo tenemos músicos promedio también de 20 y 30 años, que son gente muy joven, que está dando, creo, mucho apoyo al proyecto de Altiplano, y creo que eso es lo que recalca y confirma la música generacional que está aportando Altiplano. Entonces somos una familia, parecen nuestros hijos, pero es parte de la comunidad Altiplano. Excelente, y eso muestra también la solidez de la propuesta. Lo que está de moda pasa en 1, 4, 5 años, pero las propuestas sólidas logran trascender, creo que es su caso, ¿no? Y también lo importante, ¿no? Cuando hay canciones que de pronto se vuelven clásicos de la música boliviana. Tenemos un tema que se llama La Rebeldía de los Cóndores, que es el nombre del segundo trabajo, y mira, en el mundo hay más de 8 versiones de La Rebeldía de los Cóndores. Y tienen un lindo video en YouTube que invito a que lo vean también. Sí, aprovechamos a agradecer a toda la gente que ha venido compartiendo y visitando nuestro canal de YouTube. Hemos cumplido los requisitos que Google pide para que un grupo, digamos, pueda empezar a monetizar. Ahora es el tiempo, luego de cumplir la cantidad de seguidores y la cantidad de visitas, comienza a monetizarse. Ahora la cuestión es que se vuelvan millones para que pueda llegar a los autores y a los músicos un premio por ese trabajo. Excelente. Vamos con la cuequita entonces. Qué tristeza me invadía al encontrarte en mi camino y encontrar que tu destino junto a otro terminó. Y encontrar que tu destino junto a otro terminó. Fue la distancia y el tiempo que inundaba con dolor el recuerdo de tus labios, noche a noche lo soñé. El recuerdo de tus labios, noche a noche lo soñé. Es la cueca del olvido, ya que todo ha terminado. Los recuerdos se enterraron en el fondo del amor. Los recuerdos se enterraron en el fondo del amor. Ay la 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 ira la ira, ay la 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 ira la, ay la 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 ira la ira, ay la la ira la ira ira. Los recuerdos se enterraron en el fondo del amor. Se terminó este tormento, ya no pienso más en ti.
bailo alegre mi nostalgia con una bella mujer. Bailo alegre mi nostalgia con una bella mujer. Todos sueñan en la vida acariciar el amor, esa bella sensación que enloquece al corazón, y saborear con pasión de su frágil existir. Es la cueca del olvido, ya que todo ha terminado, los recuerdos se enterraron en el fondo del amor. Los recuerdos se enterraron en el fondo del amor. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la. Los recuerdos se enterraron en el fondo del amor. Muchas gracias, hermosa, hermosa cueca. ¿Por qué no vamos a la prehistoria? ¿Cómo era eso de que se llamaban mestizo? ¿Es verdad? Bueno, mira, es una pequeña historia. Al comenzar, digamos, el proyecto Altiplano, éramos 3 nada más. ¿Quiénes eran? Anselmo Portugal, que desgraciadamente ha fallecido hace unos 5 años. Antonio Pérez y mi persona. El charanguista del grupo era de Coroico y nos fuimos a Coroico a hacer nuestro primer debut. Claro. En el cine de Coroico. De hecho, ahí comienza, entiendo que ahí hacen una primera presentación. Una primera presentación, el teatro lleno, todo, llevamos equipo y dejamos la grabadora en pausa. O sea, no, nos quedamos con las ganas de lo que hubiera sido registrar. De esa manera repetimos al día siguiente el concierto y le pusimos El mestizo. 78, mi chanchullo me han puesto que esto fue en 1978. 77. 77. Sí. Mira, el nombre fue porque ese nombre que pusimos era eventualmente porque un poco, si tú ves en, digamos, la mayoría de la gente, la ciudad es mestiza. Es ya la mezcla, ¿no? Entonces, tenía sentido. Pero luego al volver, ya se unió Johnny al trío y hicimos un viaje con Johnny al Puglia de Sucre. Y al volver, nos replanteamos un poco que el nombre que deberíamos tener debería ser Altiplano, porque La Paz está rodeada de ese paisaje. Entonces, le cambiamos ya el nombre para entrar a la Peña Naira. Y de ahí... Cuando estaba Pepe Ballón, seguramente. No, un poco después, cuando estaba Ernesto Cabur y Luis Rico como manejadores de la Peña. Entonces, al entrar a Naira, supuestamente nosotros entramos y desde el inicio marcamos una diferencia porque no tocamos solamente recopilaciones, sino las primeras ideas digamos, de composiciones propias. De esa manera no encontramos un quenista que encaje con los 4. Cada fin de semana que íbamos cambiábamos de quenista hasta que encontramos, digamos, el idóneo, y de ahí comenzó un poco el trabajo para hacer el primer volumen del grupo que se llama Raíces y que fue grabado en el sello Discolandia, como productor Orlando Rojas. ¿Y ahora cómo hacen? Porque ya no son las mismas dinámicas, ¿no? Ya no hay que ir a buscar una casa disquera, hoy las cosas han cambiado, ¿cómo hacen? Bueno, lo que ha pasado es de que con el tiempo lo digital ha ayudado mucho a que puedan, digamos, de alguna manera facilitarse económicamente una opción para los artistas, ¿no? Y se masifica también, ¿no? Sí, mira, antes hacer un estudio tenías que hablar de $50,000, $100,000. Entra lo digital y con una computadora, un micro, ya puedes empezar a hacer En el cine pasó lo mismo, ¿no? Claro, ha democratizado una buena posibilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, antes se vendían discos, se vendían cassettes, y hoy... Bueno, hay todavía un público que compra, digamos, lo físico, pero el dinero grande ahora de la música está en las plataformas digitales, ¿no? Donde no necesariamente tiene que ser la gente del país la que apoye, sino cualquier persona del mundo que si le gusta una canción se la descarga, paga centavos
pero va masificándose, entonces ahora un éxito viene de millones de descargas. ¿Qué me dicen de su público? Me gustaría preguntarles a los relativamente nuevos, ¿no? En el grupo relativamente, ¿por dónde van los públicos de Altiplano? ¿Cambian? ¿Son más jóvenes? ¿Son más collas? ¿Quiénes son sus principales seguidores? Quien quiera, por favor. Bueno, en un momento Altiplano nos han considerado como un grupo elitista, porque convocábamos a cierto grupo social, llamemos de esa forma. Pero bueno, la música que Altiplano hace es universal, ¿no? Entonces entramos en una disyuntiva donde el aprecio musical, ¿no? Nos reclaman porque no tocamos, por ejemplo, una morenada, pero sí tocamos morenadas, pero no la hacemos de una forma comercial. Totalmente. ¿No? Entonces, el querer hacer el estilo de, bueno, la música que hacemos, el estilo que llevamos en nuestra sociedad sí nos quita. Claro, no hacen folclore puro y duro, digamos, ¿no? Esa es la función, la originalidad del grupo, básicamente pasa por ese, el estilo que marcamos, ¿no? Y lo importante es, digamos, que como todo nuestro país llega por reflejo, ¿no? Justamente en la época de dictadura, cuando era prohibido decir mensajes, porque era nocivo a cierto tipo de dictaduras, hicimos el primer álbum sin palabras, pura música, tuvimos que editarlo afuera, para que llegue aquí por reflejo, y lo que decía Edgar, la rebeldía de los cóndores tiene su impacto a nivel mundial, y la gente recién se conoce, se trabaja. Y a partir de ahí ya van 3, 4 generaciones de gente que nos va acompañando, porque se identifica con la magia de nuestra música, que es propia, innata. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.